La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Bueno, aquí estamos otra vez, yo soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. Estamos aquí para continuar transitando por este maravilloso Evangelio de Tomás. Y es un evangelio muy interesante por muchas razones realmente. Algunas de ellas tienen que ver con su antigüedad, algunos dicen que es del siglo I, especialmente allá por el año 50, más o menos por la época en que Pablo iniciaba las primeras cartas, antes de que cualquiera de los 4 evangelios canónicos se escribiese. Otros dicen que no, que es del siglo, quizá finales del siglo I, casi siglo II, dicen otros. Y hay una teoría muy interesante que la sostiene Elaine Pagels, sobre quien nos hemos basado y nos continuaremos basando para esta exégesis que estamos haciendo acerca de las cartas paulinas. Hemos tratado la carta a los romanos hasta ahora, es una exégesis gnóstica, ¿no? Y Elaine Pagels dice lo siguiente: cuando vemos el Evangelio de Juan, que fue el último evangelio que se ha escrito, que se escribió allá por el año 90, el primer evangelio, que fue el de Marcos, se escribió por el año 70, luego vino Mateo, Lucas por el año 80-85 y finalmente en el año 90 se escribió el Evangelio de Juan, que se supone que es el más místico, por esa introducción famosa que tiene de que en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y la oscuridad no fue capaz de verlo y demás. Entonces algunos dicen que este evangelio tiene ese cariz un tanto gnóstico, dicen otros que proviene de la influencia de los esenios, pero también vemos que durante el transcurrir de este evangelio de Juan hay una continua alusión a un Cristo como una figura externa y a una necesidad de creer en él, ¿no? Y en esto empezamos a ver que hay como una especie de polarización, algo diametralmente opuesto a lo que propone Tomás. El Evangelio de Tomás es un evangelio de por sí místico, es un evangelio que tiende a volcar la atención hacia el interior y hacia la propia autonomía. Es decir, propone un Cristo que en realidad es interno, no un Señor que camina ahí fuera. Propone hacer un camino uno mismo para descubrir, ¿no? Para conocer.
ya inicia diciendo que el que conoce estas cosas y el que las entiende no conocerá la muerte, ¿no? Habla de la gnosis, justamente, de eso que los gnósticos llamaban la sabiduría, el conocimiento, que cuando uno conoce eso, todo se aclara. Mientras que Juan, dice Elaine, propone lo contrario. Dice, no hace falta conocer nada, hace falta creer. Y es el Evangelio de Juan es el único evangelio de los 4 canónicos que hace un hincapié muy grande en la homologación, ¿no? En el mantener en el mismo estatus la figura de Jesús con la figura de Dios, ¿no? Entonces lo propone a Jesús ya no como un profeta, ya no como un Mesías, sino directamente como Dios, ¿no? Como hijo de Dios y como Dios mismo. Entonces vemos también que el Evangelio de Juan es el único evangelio en el que ocurre el evento de Tomás, el evento donde se aparece Jesús a los 11, bueno, sería a los 10, porque faltaría Judas, aunque luego eligieron a Matías, y faltaría también Tomás, y no se le aparece a Tomás, por lo tanto no lo ve Tomás. Y cuando Tomás se encuentra con los discípulos y le cuentan todo el asunto, ahí dice su famosa frase de: si yo no meto el dedo en la llaga y en el costado de Cristo, yo no creo, tengo que ver para creer. Y entonces, según cuenta ese Evangelio de Juan, luego sí se aparece Jesús de nuevo, incluido Tomás en este caso, y le dice a Tomás: Tommy, vení, mete el dedo acá en las llagas, como querías, ¿eh? ¿Ahora crees? Dichosos los que creen sin ver, ¿eh? No como vos, Tomás. Entonces, fíjese cómo denota la figura de Tomás como alguien que necesita ver para creer, que necesita tocar, que necesita constatar, alguien que no es receptivo simplemente creyendo, sino que necesita ir ahí para descubrir, que es lo que propone el Evangelio de Tomás, y es lo que aparentemente, dice Elaine Pagels, no le gusta a Juan, y Juan pretende en su Evangelio echar abajo, echar tierra sobre la figura de Tomás. Pero bueno, el hecho es este, más allá de que Elaine Pagels tenga razón o no, más allá de que el Evangelio de Tomás venga de los primeros tiempos y haya sido la influencia del Evangelio de Mateo y de Lucas, más allá de que haya aparecido en el siglo II, es un Evangelio sumamente rico y lleno de versos que son de por sí muy crípticos. Así que vamos a continuar. Estamos en el 17. Se lo digo para que, si usted quiere, pueda tener ahí un ejemplar o bien descargarlo de internet, ya que se consigue muy fácilmente, y ver el verso, el mismo que estamos tratando aquí. Es el 17. Dijo Jesús: yo os daré lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna mano ha tocado y en ningún corazón humano ha penetrado. Está hablando, dice, yo os daré, es decir, está hablando de que Él va a revelar algo, va a mostrar algo, va a aportar algo que uno no tenía. Y cuando dice yo, se está refiriendo al Cristo. Y como Tomás sabemos que no habla de un Cristo externo, alguien que viene de fuera, alguien histórico, literal, sino que habla de un principio interior, que podríamos llamar el logos, ¿no? Esa voz interior, ese Cristo interno, ese Hijo de Dios que vive en cada uno de nosotros, lo que los hindúes llamarían el Atman, ¿no? Eso habla en nosotros y eso habla siempre, solo que el ruido de nuestra mente discursiva, esa cacofonía de pensamientos que se suceden sin cesar, justamente, impide esta audición. Entonces, el Hijo de Dios siempre está ahí, siempre está dentro. Hace falta silenciar un poco la mente, que no quiere decir simplemente apagar los pensamientos. Quiere decir, como también Platón decía, tener toda una actitud de vida conducente a ello. Porque hay gente que sí apaga los pensamientos. Usted en un orgasmo apaga los pensamientos. Usted va con un coche a 250 por hora por una carretera y apaga los pensamientos. Usted va al casino, apuesta una gran suma en la ruleta y mientras gira los pensamientos se apagan. Usted hace puenting por primera vez o jumping y se tira ahí del puente a rebotar
y por lo menos las primeras veces los pensamientos se apagan. Pero una cosa es que ocurra el evento, que se apaguen los pensamientos, y otra es saber, por así decir, aprovechar la situación. Si uno apaga los pensamientos con una técnica de meditación o como le digo, con otras herramientas, y no hace nada con ello, es como si no hubiera pasado nada. Es como está hablando ese Cristo dentro nuestro, hace falta hacer silencio, hacemos silencio, pero de repente nos distraemos con otra cosa o no entendemos el idioma en que nos habla. Entonces hace falta saber que una vez que se disminuyeron esos pensamientos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, ahí uno, si sabe que hay una voz que escuchar, la va a escuchar muy fácilmente. Entonces, él dice, yo os daré lo que ningún ojo ha visto. Normalmente vivimos en una cultura visual, vivimos en una cultura de la imagen, el culto a la imagen, ¿no? Así como la estética para nosotros es muy importante, qué forma tiene uno, qué belleza, qué armonía de colores y de formas. Lo vemos a cada rato, la publicidad. Entonces, normalmente nuestro aspecto visual es el que se lleva el 90% de nuestra atención cotidiana. En épocas antiguas era el oído, como decía Marshall McLuhan, un filósofo canadiense. Él decía en su Galaxia Gutenberg, así se llamaba uno de sus libros, él hablaba de que antes de que apareciera la imprenta y que se empezaran a imprimir libros, la cultura era oral. Entonces uno se basaba en lo que escuchaba y en lo que decía. Y el lenguaje entonces oído tiene otra dimensión, porque lo visual tiene que ver con una localización más nítida. Por ejemplo, yo miro algo y sé que lo tengo delante. O miro algo y sé que lo tengo, no sé, a mi izquierda o a mi derecha. Es decir, hay una localización fácil. Sé también detectar movimiento. Por ejemplo, un objeto puede empezar a pasar frente a mi campo visual y yo digo, bueno, esta persona se dirige hacia allá, ¿no? Va hacia allá, a la casa número 35. En cambio, cuando yo escucho cosas, en realidad no sé bien de dónde vienen, de dónde viene el sonido, no lo sé. De repente aparece en mi campo auditivo, puedo llegar a detectar que viene de atrás, de adelante, un poco sí, pero no muy definidamente. ¿Y a dónde va el sonido? No tiene dirección. El sonido no va a ninguna parte. El sonido simplemente aparece y se esfuma. Punto. Entonces, la idea de dirección de toda nuestra cultura, de que vamos hacia alguna parte, es gracias, dice Marshall McLuhan, a justamente a nuestra inclinación hacia lo visual. Desde que aparece la escritura, usted lee. Y cuando usted lee, usted vio que da mucho placer leer en papel, porque uno va viendo cuál es la próxima palabra que viene, tiene una dimensión de párrafos, ¿no? Cuál párrafo, por qué parte de la carilla de la página uno está, si ya llegó al final. También tiene noción de cuánto le falta por leer del libro, de los capítulos. Entonces, además, las letras, uno las ve y la letra es la letra. Tal letra es esa, ninguna otra. Y uno ve que una palabra tiene 5 letras o tiene 10 y que termina ahí, viene una coma y luego la siguiente. Pero en lo auditivo no. En lo auditivo las palabras, imagínense que no hubiera habido ninguna cultura visual todavía, ¿no? Que no estuviéramos en esta y estuviéramos todavía en la cultura oral. No habría noción de cuántas letras tienen las palabras. No importaría. Sería para nosotros una suma de sonidos como una caricia auditiva, una caricia melódica. Entonces, de la misma manera que usted escucha una sinfonía de Beethoven y no está pensando cuántas negras, blancas y redondas, ofusas y semifusas tiene esa parte. No, usted escucha y se deleita. ¿Y de dónde viene la sinfonía? No sé. ¿Y a dónde va? Tampoco sé. No tengo ni idea hacia dónde se supone que tiene que ir. Entonces, o sea, sí, tiene un desarrollo. Uno ve que todo se levanta y viene una caída, o que todo cae y va a haber una elevación. Pero no hay algo tan definido como en lo visual.
En lo visual uno sabe qué es qué. Entonces, por eso, como vivimos hoy en día, a partir de la imprenta y a partir de la posibilidad de imprimir luego cosas, pinturas y cosas visuales, fotografías, todo es una tiranía de lo visual, ya nuestra cultura entera le da mucha importancia a lo estético, a lo visual, mucho más que en la cultura oral. Pero bueno, remito al programa sobre Marshall McLuhan, un programa que hice hace mucho tiempo. Entonces Jesús dice, os daré lo que ningún ojo ha visto. O sea, el ojo es limitado, por eso decimos, la cultura visual es una cultura que limita, es una cultura que te hace pensar que las cosas están en un sitio en particular. Y ese es uno de los 5 canchucas, por ejemplo, del tricá, del shaivismo de Cachemira. Una de las 5 limitaciones, la limitación espacial, que no lo tiene la cultura oral, lo tiene la cultura visual, ¿no? ¿Dónde está espacialmente algo? Está más arriba, está más abajo. El sonido no tiene eso. El sonido es como el aroma, impregna todo enseguida. Uno no sabe de dónde viene ni a dónde va, ni importa tampoco. Entonces, está hablando Jesús que esa voz interior te revela no algo localizado, no te está revelando algo que está acá o allá, no te lo va a mostrar así. Entonces, no hay una dirección. Cuando entras dentro del ámbito de ese logos, de esa voz interior, de ese Cristo interior, no hay dirección. No vas a ninguna parte. No hay un llegar. Entonces uno dice, ¿y qué pasa con la meta? A mí me dijeron que la meta era la iluminación. Bueno, esa es una idea visual. No hay meta. En el mundo visual hay meta. Él está diciendo, te voy a mostrar lo que ningún ojo ha visto. Entonces, te voy a hablar en un lenguaje que no es del ojo, te está diciendo. Por lo tanto, no vas a tener el tema de la meta. ¿Vos querés saber si llegaste al cinturón negro? No, no lo vas a saber. No hay meta. Enseguida agrega, y ningún oído ha escuchado. O sea, todavía entra en el otro campo, que es más abierto, el del oído. Ya dijimos que el oído, la cultura oral, es una cultura donde no hay nada tan definido. Fíjese que en lo auditivo se cuentan historias de padres a hijos, a nietos, ¿no? Y se van pasando y se van distorsionando y se le van agregando cosas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no hay una concreción, una impresión, como con la imprenta, en papel. Cuando algo se imprime en papel, ya todos lo miran y dicen, no, es así, es como está escrito ahí. Pero cuando es oral, no. Yo puedo contar un cuento y lo cuento a mi manera. Y otro me lo escucha a mí y lo cuenta a su manera. Y como nadie lo escribió, no sabemos cuál es la verdadera. Es más, no tenemos la idea de que hay una cosa verdadera. Nos parece hasta bueno enriquecerla, ¿no? Que cada uno que lo cuente le agregue alma. Entonces, ese es el mundo oral, que no ocurre con el mundo visual. Si yo publico los cuentos de los hermanos Grimm, ya esos son los cuentos de los hermanos Grimm, punto. Todos los que escriban, si no coinciden con eso, ya no son los cuentos de los hermanos Grimm, o lo están distorsionando, o lo que fuera. Aunque los cuenten oralmente ya. Porque alguien va a decir, ¿sabes qué pasa? Yo me leí el libro, ¿eh? En el libro de los hermanos Grimm, discúlpame, pero eso no está, te lo inventaste. No es la verdad. El mundo visual es un mundo de lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo que veo, ¿no? Eso de ver para creer. Dice que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado. Inclusive, por eso digo, entra en el mundo de lo auditivo. Dice que aún esto tan vago de lo auditivo no lo ha tocado. Lo que conocemos como el mitos, ¿no? Esta explicación, esto salir de nuestro centro interior, de nuestro equilibrio, de esa armonía, de ese vacío y convertirse en algo muy difuso, el mitos, algo muy difuso, que está lleno de relatos y de coloridos y de imágenes auditivas, en este caso, el mitos, aún eso, dice, no lo puede tocar. El mitos, aún siendo onírico, aún siendo ese lenguaje de los sueños, ese lenguaje que todo lo puede, como de Alicia en el País de las Maravillas, no lo toca, dice, no lo toca. Por lo tanto, yo les voy a dar algo que ni siquiera el mitos, no hablemos del logos, no hablemos de la palabra esa escrita,
Ni siquiera el mitos ha podido tocar. Y dice, y que ninguna mano ha tocado. Es decir, esto de tocar con la mano tiene que ver con constatar, ¿no? Uno quiere siempre decir, bueno, pero déjamelo tocar, a ver, déjame ver si esto está ahí verdaderamente. Esta idea de los sentidos, básicamente, lo auditivo, lo visual, lo táctil. Lo táctil tiene que ver con lo literal. Es una visión todavía más baja, por así decir, que lo oral y que lo visual, ¿no? Lo más sutil sería como lo oral. Luego, lo visual ya es concretarlo un poco, escribir en papel, ¿no? Definir las cosas, demarcar visualmente las cosas, pero lo táctil es decir, bueno, pero ahora déjame tocarlo, porque eso puede ser un holograma, eso puede ser una representación visual muy creíble, pero quiero tocar a ver si eso que se ve ahí que parece una planta es verdaderamente una planta o es una ilusión óptica, porque veo que a veces hay ilusiones ópticas que se pintan, por ejemplo, en el suelo de una calle y que parecen un agujero y uno cree que si pisa ahí se va a caer, hasta que toca, se acerca de rodillas, toca con la mano y ve que no hay agujero, está el pavimento. Es decir, era una ilusión óptica. Entonces, para evitar las ilusiones ópticas uno toca. Entonces, las personas que son táctiles son las personas más concretas, las que dicen, si yo lo toco, existe, si no lo toco, no existe. Entonces son personas que no tienen ninguna clase de vuelo. Entonces él dice, aún lo que yo les voy a mostrar, ninguna mano lo ha podido tocar. O sea, ni nadie ha constatado esto, ni nadie ha oído de esto, ni nadie ha visto esto, y en ningún corazón humano ha penetrado. Cuando algo penetra en el corazón humano, uno podría decir, bueno, eso es lo más sutil que hay. Es el mundo de las emociones, es un mundo de los sentimientos, que ni siquiera se ha expresado todavía como un cuento, ni siquiera ha salido. Yo puedo sentir, por ejemplo, dolor, y luego lo expreso externamente como el dolor de por ejemplo, no sé, Draupadi en el Mahabharata, cuando le mataron a su hermano, no sé, Bhima, perdón, cuando lo mataron. Y bueno, esa tristeza de que ella mojó sus cabellos en la sangre de aquel que mató a su hermano y cosas así. Bueno, esa tristeza graficada en una historia es algo que sale del corazón humano, pero imaginemos que todavía no salió, que está dentro. Y estoy hablando de mi dolor, de mi tristeza, ¿no? Como en la película Melancolía de Von Trier, este director de cine danés, que se dice que esa película refleja su propia depresión. Esa película habla de un estado de melancolía, de depresión, de gran tristeza, de gran desasosiego. Bueno, es una forma, a veces la dirección de una película es una forma de manifestar en esa forma cinematográfica algo que se vive. Bueno, esa vivencia, eso es lo que está dentro de nuestro corazón, que lo representamos, lo manifestamos fuera, porque es una manera de poder verlo. Es como quien escribe en un diario, sus sentimientos, y luego al leerlos o en el mismo acto de escribirlo, es como que es como un espejo, le permite verse, ¿no? En eso. Y al verse, reconocerse, o sea, conocerse de nuevo, conocerse mejor. Entonces, contarle algo a otro es una forma de reconocerme, de ver en mi relato lo que me está pasando, verlo de nuevo, ¿no? Representarlo. Entonces, muchas veces lo que vive en nuestro corazón es lo más sutil de lo más sutil, es el sentimiento puro, el sentimiento de miedo, ni a esto ni al otro, miedo, tristeza, melancolía, alegría, pasión. Bueno, aún eso, dice Jesús, lo que yo les voy a mostrar, ni eso siquiera lo ha tocado. No ha penetrado en ningún corazón humano. O sea, lo que les voy a mostrar, dice él, lo que les voy a dar, es algo que nada lo ha asido, nada lo ha agarrado nunca, nada lo ha podido aprehender, capturar, jamás. Entonces, esto quiere decir que cuando uno toca esto, ¿no? Por así decir, entre comillas, toca, no puede apropiárselo de ninguna manera. No puede decir, lo vi, lo oí, escuché una voz que me dijo,
o lo sentí en el corazón, o sí, lo sentí tocándolo, ¿no? Como un escalofrío o como un calorcito en la columna. No, porque está diciendo, ninguna de estas cosas lo ha podido realmente tocar. O sea, ni el ojo lo vio, ni el oído lo oyó, ni la mano lo tocó, ni ningún corazón humano lo alojó. Entonces, fíjese de lo que habla. Cualquier persona que esté diciendo, yo vi, sentí, oí, toqué, capturé esto, no. Esa persona, como dice el Tao Te Ching, aquel que nombra al Tao, ya no es eso el Tao, ya no conoce el Tao, ¿no? El Tao es algo que no puede ser definido. Quien lo define no es Tao, será otra cosa, pero Tao no es. En el verso 18 dice, dijeron los discípulos a Jesús, dinos cómo va a ser nuestro fin. Uno siempre está preocupado por el mañana, está preocupado por cómo va a terminar la historia. Veo que uno ve una película y dice, la película sí, muy bien, va muy bien, pero me intriga cómo va a terminar esto, el desenlace, ¿viste? Porque el inicio, el nudo, genial. ¿Y el desenlace? ¿Lo van a matar o no lo van a matar? ¿Será el mayordomo el asesino? ¿Como en las novelas de Agatha Christie o no? Entonces, nos preocupa mucho el tema del desenlace, hacia dónde va todo. Nos preocupa, estamos muy ocupados en el final. Quizá porque no aprendimos a disfrutar del camino, que es una de las grandes enseñanzas, disfrutar del proceso, ¿no? Cuando uno ve una película encantadora, no quiere que se acabe, disfruta de cada momento. Y esa es la idea, por ejemplo, del bhakti, del camino de la devoción, ¿no? Dentro de la espiritualidad, o del tantra, ¿no? Que es la valoración del proceso, de lo cotidiano. Es el viaje a Ítaca de Constantín Cavafis, que dice, haz que tu viaje a Ítaca sea largo. O sea, Ulises tenía que volver a Ítaca, a su casa. Y en teoría uno diría, bueno, soy Ulises, quiero volver en 5 minutos. Más rápido vuelva, mejor. Sin embargo, lo que aconseja Cavafis en su poema es, tardá mucho, da muchas vueltas, complicate la vida, metete en todos los mercados persas y egipcios y que estén llenos de perfumes y cosas de colores y distraete con todo eso, comprate muchas cosas y cuando después seas viejo, dice, y llegues a Ítaca, ahí te darás cuenta lo que realmente era Ítaca. Te darás cuenta primero que Ítaca no valía la pena, que cuando llegaste uno dice, esto era Ítaca, tanto lío para esto. Uno va a tener esa sensación, pero enseguida uno, con esta sabiduría, se va a decir, no, justamente, lo importante no fue nunca Ítaca, ni llegar a ella. Lo importante era tenerla ahí como motor de mi caminar. De eso se dice que se tratan las utopías. Las utopías no son algo para alcanzarse, sino algo para mantenerte en marcha. Entonces, la idea de utopía como sinónimo de mentira o de falsedad no cuadra en este caso. Justamente, uno puede aprender a ver a las utopías no como una negación de las verdades, una persona que vive en la irrealidad, porque justamente no toca con su mano. No. La utopía, el que la vive con esta noción sabe que no es una realidad, pero no le importa, porque justamente es como enamorarse. Uno sabe que es una cuestión hormonal, química y reproductiva de la biología. ¿Y qué me importa? Si se trata de justamente la utopía del amor. La utopía del amor me mantiene en marcha, me hace, no sé, casarme, tener hijos, viajar, trabajar más, qué sé yo. 1000 cosas. Bueno, aplique eso mismo a todo. Entonces, estamos normalmente en el mundo, y fíjese que los discípulos en el siglo I o II de nuestra era, de lo que data este libro, también decían lo mismo. Decían, queremos saber cómo va a ser nuestro fin. Es decir, no estaban disfrutando de la película. Jesús los habría mirado con cara de... Escúchame, Pedro, escúchame, Mateo, ¿qué pasa? ¿Que no están disfrutando de acá de estar conmigo? ¿Qué quieren saber? ¿Que cómo va a terminar todo? ¿Qué quieren que le cuente? ¿Que le haga spoiler? ¿Que le cuente el final de la película? ¿Que la cruz y que me matan? ¿Eso quieren saber? Bueno, se los cuento. Me van a matar en una cruz, y después voy a resucitar. ¿Contentos? Y no tiene gracia, ya te lo contaron. No tiene gracia. La gracia está en el no saber.
La gracia está en la duda. La gracia está en lo imprevisto, en la incertidumbre, no en que te lo resuelvan. Siempre que te resuelven algo te relajas. Por ejemplo, uno está diciendo, ¿cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar? Y le dicen, no, lo matan. Ah, dice uno. Y ya está, se fue todo el interés. El interés estaba mientras uno no sabía. Cuando uno tiene resuelta a una persona, ya no tiene más gracia. En cambio, cuando uno siente que siempre hay algo más por conocer de esa persona, hay algo más por descubrir, hay un desafío más, una barrera que cruzar, te entusiasma. Y entusiasmo significa en theos, ¿no? En theos, tener a theos, a Dios, dentro, entusiasmo, en theos. Entonces, estar entusiasmado es tener esa cosa dentro de, ¿qué descubriré mañana? Pero si te lo dicen, no, mira, la vida, que es lo que se le llama el nihilismo, ¿no? De nihil. Nihil significa nada en latín, ¿no? El nihilismo es esto de, no hay nada, no hay nada. O sea, no hay nada que se me esté escondiendo. Todo está dado. Es esto, es lo que hay, ¿ves? Cuando uno vive en el nihilismo, en lo dado, no hay pasión, no hay motivación, porque siempre la pasión es un movimiento. Y si es un movimiento es porque quiero conseguir algo de lo que carezco, algo que se me promete como maravilloso. Eso es la utopía. Así sea el coche que me voy a comprar, o porque las utopías de nuestro mundo posmoderno y materialista son materiales. Es decir, hemos trasladado las metafísicas de ganarse el cielo a ganarse el coche que me quiero comprar, el móvil que quiero cambiar o el viaje que quiero hacer. Es lo mismo, las utopías se han convertido en utopías concretas, ahora materiales, pero sin embargo dentro de sí contienen todavía una metafísica, porque yo imagino ese viaje y cuando llegue a ese lugar va a ser todo maravilloso durante esa semana que esté en el Caribe. Bueno, o ese coche, o esa casa, o esa persona que me voy a ganar, conquistar. Bueno, siguen siendo utopías, no podemos vivir sin ellas. Quien no tiene utopías, quien verdaderamente es nihilista, no se va de viaje, no se enamora, no emprende nada, directamente se deja morir, directamente ¿cómo se dice? Se reseca, ¿no? Y se achicharra, se reseca y muere. Entonces los discípulos le preguntaron, dinos cómo va a ser nuestro fin. Los tipos querían la resolución del tema y Jesús les respondió, ¿es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin? Sabed que donde está el principio, allí está el fin. Dichoso aquel que se encuentra en el principio, él conocerá el fin y no gustará la muerte. ¿Qué es el principio? Bueno, el principio y el fin, dice, contienen la misma esencia. ¿Qué es el principio? Y el principio es antes de empezar a caminar, antes de que yo me ponga en marcha, ya hay algo. ¿Qué es lo que hay? Yo. ¿Qué es lo que va a haber al final, cuando yo llegue a la cosa? Otra vez yo. Es decir, cuando yo alcanzo la satisfacción, veo que usted de repente dice, me quiero comprar, no sé, ese par de zapatos. Genial. Usted se pone en marcha, hace todo el esfuerzo, ahorra y finalmente se los compra. Y cuando se los pone, ¿qué hay? Yo. ¿Y qué había antes de comprárselo? Yo. ¿Y qué ocurre cuando se pone los zapatos finalmente? Hay como un relajarse, un como lo logré. Y en ese lo logré hay un nacer de un nuevo propósito, una nueva utopía, pensando que ahora ese yo que tanto buscamos estará en la siguiente cosa. Entonces, por esa misma razón es que en el Tantra, por ejemplo, se hace hincapié en la pausa. En ese momento donde uno dice, me puse los zapatos, los conseguí, acá están en mis pies. En ese momento hay una especie de nihil, de nada, de vacío. Es decir, pero no en un sentido negativo, sino en un sentido de un lapso, ¿no? Una pausa, un limbo, un hiato, un intermedio, un purgatorio, un bardo, un estado entre cosas, ¿no? Entonces, en ese estado entre cosas es que yo puedo entrever lo que hay detrás, un silencio infinito, que es lo que yo busco. Cada vez que queremos conseguir algo, lo queremos porque al conseguirlo se da una especie de lo logré, una detención.
buscamos continuamente esas pausas, buscamos continuamente lo que llamamos satisfacción, porque al satisfacernos hay un dejar de buscar por un momento. Y cuando hay un dejar de buscar por un momento, hay un contacto con lo que había en el subsuelo, con lo que había debajo, que es justamente nada, silencio. Pero hay una gran diferencia entre el nihilismo, que sería el, el creer que ese silencio es la única cosa que existe y por lo tanto nada vale la pena, y por otro lado la gente que está de búsqueda en búsqueda continuamente, sin parar toda su vida, como Tarzán de liana en liana, y una tercera opción, que es aquel que entre liana y liana tomó conciencia en ese momento donde Tarzán suelta una liana y todavía no agarró la siguiente. Hay una especie de mundo que se detiene hasta que él otra vez se agarra, ¿no? Entonces, quien detectó ese momento, detecta ese nihil, ese vacío, esa nada. Pero como dice un antiguo dicho latino, dice ex nihilo, la creación según los cristianos es de la nada, ex nihilo, ¿no? Dios crea ¿de dónde? De la nada, ¿no? Porque si creara de sí mismo, dicen los cristianos, todo sería un panteísmo. Entonces crea de la nada, del vacío. ¿Cómo se explica eso? No se explica, no se puede, es un misterio, dicen. Entonces, hay un dicho que contradice eso, que dice ex nihilo nihil fit. Es decir, de la nada no puede salir algo. Entonces, para que haya algo, tiene que no uno residir en esa nada. Uno tiene que salirse de la nada. Es decir, empezar a ser. Y el ser, como decía Antonio Oliver Montserrat, es un ser que camina. O sea, caminar es ser. Por lo tanto, mis deseos me mantienen en marcha. Así sean los deseos espurios, los deseos egoístas o los deseos sumamente profundos y maravillosos. Vamos a escuchar antes de continuar un audio que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa para que podamos seguir contando estas historias. Y a propósito, les recuerdo a todos aquellos que han venido colaborando con el programa y hacen posible todas estas mejoras en cuanto a bibliografía y otras cosas que se notan en el programa que van apareciendo. Les pido que cuando hagan una colaboración dejen su correo para que yo pueda comunicarme con ustedes y agradecerles, porque en algunos casos no hay correo y me da mucha pena no poder dar las gracias personalmente escribiendo. Así que recuerden eso, quienes colaboran inclusive habitualmente con el programa, dejen en esa cuenta de PayPal, en ese envío de PayPal, su correo de manera que yo pueda personalmente dirigirme a ustedes. Ahí va el audio. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así que continuamos aquí con nuestro verso, vamos a poner una música ahí. Estamos diciendo que de la nada no pueden hacer nada. Las personas que están en nada, realmente en nihil, alguien que se ha dado cuenta del vacío, como dicen los budistas, de esa trishna, de esa sed que nos mantiene en movimiento, aquel que se dio cuenta de eso, lo suelta todo. Y quien suelta todo entra en el nihil, ¿no? En lo que se llama un nihilismo, un vacío. No entra en el nihilismo, me corrijo, en el nihil, en el vacío. Esa persona, según los hindúes, muere en 21 días. Es un tipo que no le interesa comer, no le interesa dormir, obviamente no le interesa ni el sexo ni nada. Se va secando. Es lo que se llama mortificatio, la mortificación. Se seca, no le interesa nada y simplemente desaparece. A menos que, por ejemplo, un discípulo suyo le recite un mantra al oído derecho, o a menos que, como le pasó al Buda, no entre en el nirvana, sino que diga, no, me voy a quedar, voy a volver y voy a empezar a predicar y a poner en marcha la rueda del Dharma. Es decir, Buda lo que hizo fue generar otra vez un propósito, una utopía, Trishna, otra vez una sed. Pero, ¿cuál es la diferencia entre su sed, mi sed y la sed del Buda, por ejemplo?
Bueno, la diferencia es que el Buda tocó el Nihil y luego lo tocó conscientemente y luego puso en marcha de nuevo Trishna, la sed. Mientras que quizá usted y yo simplemente vivimos de Trishna en Trishna, de sed en sed. Y el nihilista, peor todavía, es aquel que de alguna manera sacó la conclusión, no por tocar el vacío a veces, otras veces sí, de que ese vacío es lo verdadero, como quien se da cuenta que un beso es un intercambio de saliva y que el amor son feromonas, y sí, es verdad. Pero si yo lo veo así, entro solamente en el nihilismo y me reseco, me vuelvo algo muerto. Lo que está muerto está seco y está duro. Cuando se dice esta persona está seca o está dura, se resquebraja, es una persona muerta, una persona que no es capaz de tener trishna, no tiene propósitos, no le interesa nada. Entonces la idea es tocar ese vacío, eso que está antes y después de cada cosa. Antes de que usted inicie una inhalación, ¿qué hay? Nada, pulmones vacíos. Y cuando usted termina la exhalación, ¿qué hay? Pulmones vacíos otra vez. Entonces, esa pausa, dicen los hindúes, la de la respiración, por eso se trabaja tanto con ella, es importantísima. Es la capacidad de ver lo que está al principio y al final de cada cosa. De la misma manera, los hindúes lo llevan al campo de los pensamientos. Cuando usted empieza a enfadarse y está completamente enfadado, luego hay un desenfadarse paulatino y llega un momento que no hay más enfado. Cuando no hay más enfado, ¿qué hay? Hay un momento de vacío hasta que empieza a emerger otra emoción que puede ser, no sé, tristeza. Empieza a crecer, crecer, crecer hasta que está al tope de tristeza. ¿Y luego qué pasa? Y empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta que no hay más tristeza. Y cuando no hay, ¿qué pasa? Nihil otra vez y empieza a surgir de nuevo, no sé, alegría. Es decir, si uno es capaz de percibir los hiatos, y para eso hace falta bajar los decibeles, ¿no? De nuevo, como siempre, ser sensible, uno percibe los intermedios, los nihil. Entonces, cuando uno los percibe, uno recuerda y dice, ex nihilo nihil fit. Del vacío no puede surgir algo, tiene que surgir del movimiento la vida. Entonces tengo que ponerme en marcha otra vez. Y me levanto y empiezo a predicar el budismo y a poner en marcha la rueda del Dharma, por ejemplo, ¿no? Es decir, tengo un propósito. Entonces dice Jesús, le dijeron los discípulos, le recuerdo, en el verso 18, dinos cómo va a ser nuestro fin. Jesús les responde, es que habéis descubierto ya al principio, es decir, tocaron ese nihil realmente como para que me pregunten por el fin. Porque si me preguntan por el fin, lo que están preguntándome es, no sé, si se van a poder comprar el coche tal. Es como si yo dijera, bueno, ¿qué importa si te podés comprar el coche? Si lo más probable es que cuando te lo compres quieras ahora, no sé, irte de viaje y después quieras una casa. No es importante si te compras o no el coche. Lo que importa es cuando te compres el coche y tengas ese momento de nihil, vas a ser capaz de darte cuenta de ese sustrato, de eso que va por debajo, ¿no? Sustrato, ¿no? Lo que sostiene la sustancia por debajo de toda tu vida, ese vacío, esa ausencia de plenitud, ¿lo vas a poder tocar o ni te vas a enterar y vas a saltar a la siguiente cosa? Si saltás hasta la siguiente cosa, entonces ni me preguntes, no importa. No me interesa tu pregunta, les dice Jesús. Es que habéis conocido ya el principio para que me preguntéis por el fin. Sabed, les aclara, que donde está el principio, el nihil, el vacío, y el principio está, acuérdese, cada vez que se acaba algo hay un principio de una cosa nueva. O sea que usted no tiene que esperar, no sé, hasta la muerte, hasta tener una iluminación mística. No, en cada momento usted tiene finales y comienzos de cualquier cosa. Por ejemplo, el final de estar viendo la tele y levantarse, el final de una emoción y que viene otra, el final de estar cenando y levantarse de la mesa, el final de, no sé, estar caminando y entrar a su coche. Es decir, siempre hay un final de y un inicio de. Si usted es capaz de percibir eso con mucha sensibilidad, va a captar el nihil. Y es un nihil fértil, porque es un nihil que lo saca de un rebote de Trishna en Trishna sin entender ni siquiera el porqué. Y es muy diferente al que tocó el nihil sin entender nada tampoco y se sume en el nihil y piensa, ningún Trishna vale la pena,
todo es un sinsentido, ¿no? Entonces dice, sabed que donde está el principio, allí estará también el fin. Dichoso aquel que se encuentra en el principio, él conocerá el fin y no gustará la muerte. O sea, que cuando tocas el nihil, no conoces la muerte. Es decir, si tocas el nihil y pensás que como los budistas lo dividen en samsara y nirvana. Si tocas el nirvana, el nihil, el vacío, y pensás todo samsara, es decir, toda plenitud, todo movimiento, no tiene sentido, bueno, te vas a sumir en un nihilismo y te vas a secar. Por el contrario, si te vas al polo opuesto y decís, para huir del vacío que me asusta, voy a ir de sed en sed y de trishna en trishna, pensando que la siguiente utopía va a ser mejor, vivís en ansiedad pura. Vivís ahí en vilo, rebotando entre las cosas. Hay una tercera opción, dice Jesús. Es conocer lo que está en el principio y en el fin, porque es lo mismo. Lo que encontrás al final de una cosa es la misma que encontrás, ya que es el comienzo de la siguiente, ¿no? Es como decir, si yo tengo una soga, una cuerda, que está pintada la primera parte de verde y a partir de ahí de azul, cuando se acaba el verde, el acabarse del verde es el principio del azul. Entonces, el principio del azul es equivalente al final del verde, es el mismo punto. Entonces no importa, el final de las cosas o el principio de las cosas siempre es el nihil. Si sos capaz de verlo, lo integras en tu vida y tu vida se convierte en una vida de yin y yang, de samsara nirvana, de kenoma pleroma, ¿no? De equilibrio entre polos. Eso es lo que les dice Jesús. Y no tanto en ver si vas a lograr, si vas a llegar a tal cosa o no. En el 19 dice, dijo Jesús, dichoso aquel que ya existía antes de llegar a ser. Sigue jugando con el mismo simbolismo. Si os hacéis mis discípulos y escucháis mis palabras, estas piedras se pondrán a vuestro servicio. Está hablando de una repercusión. Está diciendo, como decía en el verso anterior, aquel que ya existía antes de ser, dichoso ese. O sea, qué bueno que es ese punto, el nihil, ese vacío, ¿no? Dichoso el que lo percibe, dichoso el que lo descubre y dichoso ese estado. Si os hacéis mis discípulos y escucháis mis palabras, hacerse discípulo significa tener disciplina. Discípulo, disciplina. Tener disciplina significa ser capaz de permanecer, ser capaz de continuar en un movimiento determinado, no aflojar, no saltar de una cosa a la otra, de mantenerse, de decir esto me interesa y hasta que no lo descubra no aflojo, ¿no? Eso es ser discípulo. Y dice, si os hacéis mis discípulos y escucháis mis palabras, porque está también el que se hace discípulo y hay gente que es muy pertinaz, muy, muy constante, muy aguantadora, pero no escucha las palabras. Es decir, hay gente que medita todos los días a la hora que corresponde, que lee el libro que tiene que leer, que aprueba todos los exámenes porque es muy aguantador, muy tenaz, muy pertinaz, y sin embargo no escucha nada. O sea, es letra muerta, no pasa de ahí. Entonces Él les dice, si os hacéis mis discípulos, y recordemos, Tomás nunca habla de un Jesús ahí afuera. O sea, puede ocurrir también afuera, ¿por qué no? Pero habla de un Jesús dentro. O sea, si uno se hace seguidor de ese principio interior llamado Cristo, que tiene una voz, es el Logos, tiene una voz, entonces agrega, y escucháis mi voz, esas dos cosas, dice, estas piedras se pondrán a vuestro servicio. ¿Qué quiere decir que unas piedras se pongan a tu servicio? Quiere decir que el mundo ya no es un lugar hostil. Vivimos en la era posmoderna, vivimos en la era industrial, ¿no? Donde todo se considera que a partir del Renacimiento italiano, del 480, con el hombre ese universal de Da Vinci como medida de todas las cosas, como decía Protágoras, todo el mundo se ha vuelto ya no un mundo sagrado donde Dios ponía la mirada en la Tierra, que era el centro del universo, y todos los planetas giraban alrededor nuestro. Entonces todo era importante, un pájaro que volaba era un mensaje de Dios y todo así. Hoy no. Hoy un pájaro que vuela es un pájaro de una especie que lo estudiamos en biología,
y una planta es simplemente, no es el espíritu de nada, sino que es una especie botánica que se puede clasificar y tiene un nombre en latín, ¿no? Em, a su vez, el amor ya está explicado, cualquier cosa tiene su racionalidad y por lo tanto racionar es separar en partes y todo se ha sectorizado, se ha separado, se ha clasificado, se ha ordenado y el hombre hoy en día es un ser alienado, es un ser que ya no está integrado al mundo, ya no es importante y tiene esa sensación entonces de desolación el hombre, una sensación de yo no sé qué hago acá. Y por lo tanto, como no sé qué hago acá, siento que al mundo ser tan grande y tener tantas especies y tantas posibilidades de que me pasen cosas, me asusta. Y como me asusta, lo que voy a hacer es controlarlo yo a él antes que él me destruya a mí. Entonces empezamos a talar árboles, a construir casas más grandes, más inexpugnables, a controlar el clima, a controlar, no sé, el agua, a controlar todo, de manera que sintamos que nosotros somos Dios, ya que la divinización del mundo ya ha pasado de moda, ahora nos vamos a divinizar nosotros, vamos a ser nosotros el Dios del mundo. Entonces, el mundo se vuelve hostil y tengo que dominarlo. Jesús está diciendo lo contrario, está diciendo, si escucháis mis palabras y os hacéis mis discípulos, es decir, si entráis en consonancia con este nuevo paradigma, esta nueva visión que yo os propongo, una visión de más mítica, donde todo se vuelve sagrado, donde todo es una unidad, una totalidad, que es algo que con dos dedos de frente ya se descubre, ¿no? O sea, no hace falta solamente la experiencia mística, hasta con la razón se puede entender que todas las cosas se conectan. Sencillamente yo si intento, no sé, contaminar el agua y el aire del mundo, inmediatamente me perjudico yo. Eso con sentido común me hace pensar en que todo está conectado, que no puedo yo destruir el mundo sin destruirme a mí. Ergo, yo soy el mundo. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Yo no soy un ser extraterrestre que vino a este planeta. No, yo emergí del planeta. Por lo tanto, lo que le pasa al planeta es lo que me pasa a mí. Entonces, lo que le pasa al prójimo es lo que me pasa a mí. Yo no puedo escupir para arriba, no sé, dañando al tercer mundo pensando que no me va a afectar a mí. Claro que me va a afectar. Entonces, cuando uno empieza a tener esta visión de conjunto y de totalidad, las piedras, dice, se pondrán a vuestro servicio. Es decir, las piedras serán tus amigas. Las piedras te hablarán. Don Juan de Carlos Castaneda le enseñaba a Castaneda que todo era una señal, que todo era un hablar del mundo del poder, así le llamaba él, el poder, que te hablaba. Es decir, uno puede ir por el campo, por la pradera, o por el bosque, o por la montaña, o por la playa, por donde quiera, y, y ver un pájaro que de repente cantó por ahí y uno siente que le quiso decir tal cosa y luego va caminando y ve un árbol maravilloso y le impacta y siente que ese árbol le está transmitiendo algo. Entonces empieza a ver un mundo que no es el mundo infantil, de aquel que cree en hadas, gnomos y ondinas o salamandras, sino un mundo que no es el mundo metafísico, ¿no? Sino que es el mundo post-metafísico, que yo lo llamaría un mundo no metafísico, sino intrafísico. Es decir, no un mundo que pretende salirse de lo físico, ¿no? Y buscar un mundo especial y trascendental, un paraíso. No ese mundo de los mitos que algunos catalogan de infantil, sino un mundo intrafísico, un mundo que está acá dentro de lo físico y no un mundo muerto, sino un mundo donde las piedras te hablan, donde las plantas sienten y se comunican con uno, donde el río canta al acariciar las piedras, ¿no? Como tantos poetas han representado justamente, o tantos músicos al componer sus canciones, como un Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que hablaba de la voz del río de repente, ¿no? Mire lo que decía Yupanqui, para darle un ejemplo, que era un cantautor argentino. Él decía que una guitarra nace de un árbol, es decir, uno corta la madera del árbol y hace una guitarra.
Y, y para uno tocar realmente esa guitarra bien, tiene que aprender a oír la madera de la guitarra para escuchar cuál es el canto, cuál es la voz del árbol. Y cuando uno descubre la voz del árbol, hace que esa guitarra cante con la voz del árbol. Es decir, uno no le impone a la guitarra, que es lo que solemos hacer, yo voy a tocar esta guitarra, y me da igual cuál sea. Mientras sea de buena calidad, yo toco y hago mi música en esta guitarra. No, él decía que uno debe oír a la guitarra porque está oyendo la voz del árbol. Y recién cuando uno oye la voz del árbol y la logra expresar a través o dejar salir a través de la guitarra, ese canto de esa guitarra es un canto que te parte el alma, es un canto que te toca la fibra más íntima y uno dice, ese es un músico genial. Y en realidad lo que está haciendo ese músico es ser tan sensible de dejar que el árbol cante a través de la guitarra. Es maravilloso. Bueno, eso es lo que yo llamaría esa intrafísica y no la metafísica, no irme más allá de, no, escuchar lo que cuenta la vida misma. Quien vive en ese mundo, no vive en un mundo infantil de pensar en hadas, gnomos y duendes como cosas externas que están ahí. No, no, no. Vive en un mundo que él ha convenido que vale la pena. Un mundo lleno de belleza. El mundo donde yo convengo que el amor es algo y el enamorarme es algo que es maravilloso y que vale la pena incluirlo en mi vida en lugar de pensar que simplemente son feromonas y pulsiones biológicas. Entonces dice, y estas piedras se pondrán a vuestro servicio. 5 árboles tenés en el paraíso, les dice, que ni en verano ni en invierno se mueven y cuyo follaje no cae. Quien los conoce no gustará la muerte. Algunos dicen que estos 5 árboles del paraíso, ya en el Apocalipsis habla de que hay unos árboles determinados que quienes consumen esas hojas en el paraíso, en la Jerusalén celeste, se curan de todas las enfermedades. Y los cabalistas, que es una rama esotérica del judaísmo, plantean que su árbol de la vida, compuesto por 10 sefirot, es decir, por 10, digamos, globitos, 10 globos que tienen dentro de sí una energía determinada y forman como una especie de árbol que si lo mirásemos dibujado tendría forma como de una columna dividida en 3, una central y 2 laterales, y hay una interacción de esos 2 polos con su eje central, ¿no? Ahora, esto se divide horizontalmente en 3 niveles, en 5 niveles. En realidad 4, bueno, 4 niveles. El más alto, uno un poquito más abajo, otro más abajo y el de abajo del todo, que sería el más grosero, ¿no? Entonces, más arriba son más sutiles. Hace referencia a dimensiones de nuestra vida, de la comprensión, de la percepción más sutiles. Arriba está Keter, Jochmah, Binah, más abajo justamente viene la otra división, después la otra, y finalmente la de más abajo es la de Malkut, la de la tierra. Y entonces dice aquí que hay 5 árboles, como diciendo cuando percibís el árbol de la vida, que es como si vieras el dibujo del universo y todas sus interacciones, es como ver un zodíaco que contiene todo dentro de sí, todo representado en esa simbología. Bueno, en el árbol de la vida lo mismo, solo que no hay un árbol solo, hay 5. Es decir, hay 5 niveles, 5 formas de ver la vida diferentes, 5 niveles de comprensión. Podés ver la vida como algo muy concreto, en el nivel más abajo, algo un poquito más como emocional, algo más interior, algo más trascendental. Y más arriba del todo está el quinto, que es justamente el Adam Kadmon, o el Adam original, el Antropos, el hombre original, o lo que algunos llaman el Ein Sof, es decir, el Dios sin forma, ¿no? Que da origen a todas las cosas, el original, el andrógino, el Abraxas de los gnósticos. Entonces, quien conoce estos 5 árboles, quien conoce estas 5 dimensiones de las cosas, ese, dice él, donde está aquí, no gustará la muerte, de nuevo, dice. Estos árboles tienen un follaje continuo que ni en verano ni en invierno se mueven y cuyo follaje no cae. Es decir, estos árboles son eternos. Es como si uno dijera, conozco el zodíaco, son 12 signos,
son eternos porque me hablan de todo lo que existe en el universo, es decir, lo representan, no es una cuestión de creencia, es una cuestión de lenguaje, representan, como la palabra mesa representa una mesa, bueno, la palabra acuario representa no una cosa, sino una infinidad de posibilidades que no sería una infinidad porque está limitado a lo que demarca, pero es una demarcación muchísimo más amplia que nuestras palabras, porque es un símbolo. Entonces, digamos que podríamos decir, haciendo una homologación aquí, quien conoce a los 12 signos, a los 12 árboles del zodíaco, no conocerá la muerte, porque es alguien que puede vivir en todas estas dimensiones, no solo en una. Entonces le hablan de la dimensión concreta, la entiende. Le hablan de la dimensión emocional, la entiende. Le hablan de la dimensión más mental, intelectual, la entiende. Le hablan de la dimensión mística, lo entiende. Entonces esa persona no muere. Esa persona es eterna porque no hay lugar donde no esté. No desaparece de ningún sitio. No migra de un lugar al otro. Quien vive en un solo sitio, cuando se le acaba la pila a ese sitio, muere. Muere y tiene que trasladarse a otro, por ejemplo, o esperar renacer en ese. Entonces las personas que son, no sé, materialistas y están pensando solamente en ganar, en ganar, en ganar, caen enfermos y ese mundo se les apagó y no tienen más. Están esperando o curarse o morir y en la siguiente ocasión tener ese mundo otra vez. Pero quien tiene más dimensiones, ¿no? Como decía Viktor Frankl, el que escribió El hombre en busca de sentido, él cayó en un campo de concentración alemán, otros compañeros de él se dejaban morir sin comer, él, cuanto papelito encontraba en el suelo, lo usaba para ir escribiendo sus ideas, y sus ideas tenían que ver con esto, tenían que ver con buscar una dimensión más profunda de las cosas. Entonces él decía, quien pone su sentido de vida en lo material, bueno, se te enferma el cuerpo, tenés un accidente, tenés un traspié económico y estás en problemas, no sabes qué hacer. Quien pone su felicidad en el plano emocional ya está un paso más avanzado, porque aunque te quiten, no sé, te roben tu coche, como para vos lo que importa son tus sentimientos, bueno, el sentimiento que tengas por tu familia, por ejemplo, persiste. Y se te muere un miembro de la familia y te apena, pero bueno, te queda la familia, que es más difícil que se te mueran todos a la vez. Sin embargo, a veces dejas de querer a alguien, o alguien te quería y ya no te quiere más, entonces estás sujeto a eso. Ahora, dice él, supongamos que uno puede ir más profundo, a lo intelectual, ¿no? A lo intelectual entendido como el conocimiento. Bueno, uno sabe de geografía, matemáticas, y supóngase que usted ahí deposita su felicidad. Bueno, es más estable que lo material, obviamente, que enseguida uno se lo pueden robar, se puede romper, envejece, y más sólido también, más estable que lo emocional, porque alguien te puede dejar de querer, o uno dejar de querer a alguien, o perder a alguien y emocionalmente quedar apenado, pero intelectualmente es más difícil que que cambie la historia de Francia, por ejemplo, o que cambie, no sé, las pirámides de Egipto y su simbología. Y no, normalmente van a seguir estando así como estaban y entendidas como se entendieron. Sin embargo, también esto está sujeto a un ligero cambio, que a veces se descubre algo nuevo y lo que se sabía antes quedó obsoleto. No ocurre muy seguido, pero ocurre. Entonces, de repente, alguien descubre que la piedra Rosetta de Champollion estaba mal decodificada y toda la egiptología se viene abajo. Bueno, puede pasar. Y usted de nuevo queda sin nada. Pero eso es mucho más improbable. Por eso quien se refugia en el conocimiento tiene una estabilidad en cuanto a su equilibrio de vida mayor que el que se refugia en lo emocional y que quien se refugia en lo corporal. Pero, dice Frankl, hay un paso más. Si yo me refugio en lo espiritual, que sería en lo metafísico, en lo que trasciende, en ese silencio, ya no me va a importar ni si cambian las ideas, ni que si la gente me deja de querer, ni que de si pierdo algo materialmente. Porque voy a tener ahí, como dice el Salmo 91, creo que dice, tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, tú que has dicho,
tú eres mi roca y mi refugio. Es decir, quien se ampara bajo la sombra del Altísimo, bueno, nada te puede pasar. Dice, caerán 1000 a tu derecha, 10.000 a tu izquierda, caminarás sobre serpientes y no te harán daño. Es decir, si te refugias ahí no te pasa nada. Ahora, lo que está proponiendo es que hay 5 árboles en el paraíso, dice en este verso, en el 18, en el 19, 5 árboles tenéis en el paraíso. O sea, hay un lugar donde están, no están acá. Estos 5 árboles, para poder conocer a los 5, tenés que ir al paraíso. Es decir, tenés que entrar a un paradigma nuevo que incluye a estos 5 árboles. No vivir ni en el paradigma del árbol de lo corporal, o el árbol de lo emocional, o del árbol de lo intelectual, o del árbol de lo espiritual siquiera. No. Está diciendo, hay en el paraíso, o sea, tenés que ir hasta el paraíso, tenés que ir a ese nuevo paradigma que los incluye a todos, donde tiene importancia lo corporal, tiene importancia lo emocional, tiene importancia lo intelectual y tiene importancia lo espiritual. Estos 5 árboles no cambian, que ni en verano ni en invierno no se mueven y cuyo follaje no cae. Quien los conoce no gustará la muerte. Entonces uno sabe que no se trata de eliminar la dimensión corporal ni la emocional. Uno empieza a darse cuenta en este nuevo paradigma de que todo tiene su espacio y de que hay un equilibrio y una coherencia nueva donde es importante lo corporal a la luz de lo emocional y a la luz de lo intelectual y a la luz de lo espiritual y todo como una totalidad. Entonces, conocer el árbol de la vida, de la Cábala, y los 5 árboles que están contenidos dentro de sus niveles, no implica decir, ya conocí el árbol más profundo, vamos a quitar el primero porque ya no me vale. No, está diciendo, los 5 árboles son importantes porque son inamovibles, nunca van a dejar de estar. Siempre va a haber manifestaciones corporales, siempre vas a tener que comer, dormir. Y uno dice, bueno, ¿y si me muero? Bueno, nace otro bebé que come y duerme. Siempre vas a tener que amar, siempre va a haber algo emocional involucrado, si no, no hay humanidad. Es decir, el Buda descubrió eso. Llego al nirvana, genial, pero tengo que volver al samsara, ¿no? Jesús dijo, muero, voy a sentarme al lado de mi Padre, pero volveré. El Apocalipsis, regresa Jesús. O sea, hay un regreso a lo cotidiano siempre. Los 10 toros del Zen, hay un regreso al mercado. Vamos a ver hoy hasta aquí, que ya hemos recorrido bastante de este magnífico Evangelio de Tomás. Y nos encontraremos en la siguiente ocasión. Yo soy Pablo Veloso para La Espada de Damocles y ahí vamos a escuchar nuestra cortina de despedida. Ahí va. Hasta la próxima. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!